voy a compartirla. La charla de hoy es etapa del desarrollo infantil. Niños con cuyo diagnóstico de base puede ser tanto TEA. Los diagnósticos que actualmente se tienen, que básicamente son niños con TEA, niños con PIL, niños con síndrome de Down, entre otros. Pero básicamente vamos a abarcar el tema de la afectividad y sexualidad, que tiene mucha relación con la etapa del desarrollo infantil. Como a cada edad o a cierta edad el niño empieza a tener una exploración y un descubrimiento de su propio cuerpo, y de qué forma abordar. ¿Ya? Entonces partimos. Sara. ¿Ya? Entonces, partimos. El objetivo de la charla es identificar las acciones cotidianas y los espacios en los que se realizan, por ejemplo, va a estar formado de actividades, porque esta charla es súper práctica, en base a actividades, de cómo ir, por ejemplo, desde lo más chiquitito, los niños más pequeños, cómo ir identificando cuáles son los lugares donde ellos deben de concurrir, o qué personas pueden estar. O sea, respetar el espacio tanto público como privado. Entonces, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que puedan atentar contra su seguridad, bienestar y el de los demás. O sea, vamos a empezar como a profundizar un poco en el tema de los espacios que necesitan y se tienen que ser respetados de los niños. También vamos a promover la sensibilización en las diferentes etapas del desarrollo de los estudiantes. Ya. Iniciamos. La etapa del desarrollo infantil. Esta es una invitación al cuestionamiento. Por ejemplo, muchas veces tendemos como a hablar o a referirnos sobre etapa o sobre desarrollo, pero muchas veces no sabemos muy bien cuál es el concepto en sí o cuál es la definición. O sea, no sabemos muy bien cuál es el argumento en sí, pero siempre lo tendemos como a defender sin antes tener una base estable. Entonces, la invitación a esto es tener claro cuál es la definición de etapa y la definición de desarrollo infantil. También, la segunda es cuáles son los errores más comunes en torno a ella, qué tanto se sabe y qué tanto no. Como le dije en la charla anterior, es importante el tema de saber tener claras las nociones, pero desde una base científica, desde una base de que aquella persona sea un especialista que realmente está hablando sobre la etapa, no desde un testimonio de la persona X que me dice, no, esto es la etapa, o tu hijo debe estar cursando por esta etapa, y no siempre es así, siempre es parte del desarrollo. Tengamos claro que los niños, no todos los niños se van a desarrollar de la misma forma, dado que el cerebro de los niños son muy diferentes. Entonces no podemos esperar como los mismos resultados de todos por igual. Por eso es importante tener una base segura, en este caso, poder estar, que nuestras bases, nuestra información sea de una muy buena fuente. ¿Ya? Felipe y Andrés. Ya. También saber cuándo se inicia, cuáles son las fuentes, como le dije anteriormente, que inciden en la etapa del desarrollo infantil. Además, lograr entender en este caso tanto la afectividad y la sexualidad. Es súper importante tener claro esas dos definiciones, porque básicamente es lo que vamos a abordar ahora. Si no me escuchan, igual, porfa, avísenme. Importante también en este caso, saber o recordar, liberar al hijo e hija soñada para darle la bienvenida al hijo e hijo real. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces por tener como la noción de que nuestro niño o niña tiene un diagnóstico de base, tendemos a creer que no van a presentar estas dificultades a largo plazo, como el empezar a explorar su cuerpo, el querer saber, empezar a identificar partes de su cuerpo. Claramente hay niños que cognitivamente o intelectualmente no logran a cierta edad, por ejemplo, a los 3 años, que es lo debido, que un niño debe empezar a explorar parte de su cuerpo. No muchas veces lo hacen porque recién vienen empezando como el ritmo de empezar a caminar, empezar a gatear,
o empezar a balbucear. Entonces muchas veces tendemos a creer que debido a eso los niños no van a explorar un poco más el tema sexual de su cuerpo, identificar su cuerpo, empezar como a integrarse más. Entonces hay que empezar como a liberar esa idea de que por tener un diagnóstico de base no va a empezar a adentrarse a este nuevo mundo de exploración. Eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Para de esa forma ir indagando, informándonos y empezar como a aceptar también un poco la información que se nos va entregando. Ya. Las etapas del desarrollo infantil en niños con diagnósticos de base. Como le dije anteriormente, los niños se desarrollan a su propio ritmo y tiempo. Y estas etapas no son reglas concretas, es decir, que no todos van a poder desarrollarse con la misma exactitud ni con el mismo tiempo, no siempre va a pasar eso. Entonces, cuando un niño aprende una nueva habilidad durante un tiempo determinado, por ejemplo, la mayoría de los niños pueden comenzar a caminar entre los 9 y 15 meses, otros pueden tardar un poco más, otros pueden tardar menos, algunos pueden incluso al año, año y medio empezar como a decir algunas frases, algún balbuceo, otros pueden tardar mucho más, otros pueden tener el manejo tanto comunicativo, de balbucear, de alguna forma comunicarse, mientras que otros quizás no logren eso como el primer año, los 18 meses. Entonces hay que tener muy importante el tiempo del ritmo de los niños, respetar el tiempo y el espacio. ¿Ya? Ya, entonces aquí empezamos con el tema de la afectividad y sexualidad. Como les dije antes, es importante saber la definición de las dos palabras, tanto de afectividad, que entendemos o que se sabe por sexualidad y por afectividad. Ya. ¿Qué entendemos nosotros por afectividad o vínculo afectivo? Básicamente, la vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal, aquí me esperemos un poquito, como en el de la sociedad mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. Por ejemplo, el amor. Uno empieza como a crear esos vínculos tanto con la mamá, su figura de apego principal, con el papá, su segunda figura de apego principal, con la hermana, con la tía, con la abuela, con algún amiguito que conozca en la escuela, o con algún amigo que conozca dentro del lugar donde vive, con algún amigo que pueda conocer por parte de la mamá o del papá. Llegó la mamá. Entonces es importante el tema de la afectividad, del vínculo que se va creando. Por ejemplo, llega la tía, la amiga de la mamá, ya, y también se gesta o se genera un vínculo. Es importante el tema de tener clara la definición de vínculo y de afectividad, que vendría a ser casi lo mismo. O sea, es importante eso, tener claro quiénes sí son partes del núcleo familiar y también del núcleo de amistad del niño, tener como identificada a las personas, en el sentido de quiénes pueden representar o pueden ser una figura protectora quizá a largo plazo. Eso es muy importante. Con respecto a la sexualidad, ¿qué entendemos nosotros por sexualidad? Ya. Básicamente, la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona, es decir, hombre, mujer, no binario, como lo actualmente determinado. El término también hace referencia al apetito sexual, que vendría a ser la exploración sexual, tanto del niño, del puber y del adolescente, y posterior del adulto joven, ya, y también al conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al sexo. Para la OMS, que vendría a ser la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana abarca tanto las relaciones sexuales, que en este caso vendría a ser como el coito, como el erotismo, la intimidad y el placer. Eso es súper claro, tener presente las definiciones, para poder ir entendiendo las actividades, las recomendaciones, las sugerencias. Ya. Partamos con una actividad. La primera actividad básicamente es el espacio público y privado. ¿Qué entendemos nosotros por espacio público y por espacio privado? Entendemos por espacio público todo aquello que... Aquí tenemos a la mamá Karina.
Entendemos por espacio público todo aquello que podemos concurrir, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ir a la plaza, es un espacio público. Yo puedo ir al mall, es un espacio público. Yo puedo ir a un parque de juego, es un espacio público. Yo puedo ir a la escuela, es un espacio público. Yo puedo ir a un centro de salud, aquello es un espacio público, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser un espacio privado? Todo aquello donde solamente puedo concurrir o puedo estar yo. Nadie más puede ingresar a ese espacio, a mi espacio privado. Por ejemplo, mi pieza es mi espacio privado. En el caso de que claramente cada uno tenga una pieza donde puede estar, el baño es un espacio privado. Que el niño se vaya, esté duchándose o bañándose, eso es parte de su espacio privado que no, o sea, nadie puede, si se trata de un niño de 3 años, el cual requiere o necesita de la ayuda, claramente sí, va a estar su figura de apego que vendría a ser la madre, el padre o algún familiar más cercano al niño. Pero ese espacio privado tiene que ser compartido con la figura, como le dije, simbólica, elemental, que vendría a ser la figura de apego del padre-madre, o algún cercano que es cuidador del niño. Pero más allá de, nadie puede invadir ese espacio porque es un espacio privado del niño. Se le tiene que explicar al niño que su espacio privado no puede ser invadido por nadie. Tanto el espacio como estructura, como a nivel de infraestructura, como a nivel personal de su cuerpo. Entonces, súper claro el tema del espacio público, el espacio privado. Aquí el papá de nuevo. Entonces, una vez entendiendo el tema del espacio público y el espacio privado, podemos dar paso a qué lugares el niño puede estar de forma muy libremente actuando. Por ejemplo, el niño en un cumpleaños, en una fiesta, puede estar libremente y puede sociabilizar con las personas que estén alrededor, y las personas que estén alrededor posiblemente puedan acercarse, independiente de que él no interactúe, puede estar dentro de, es permitido porque es un espacio público. Cuando el niño está bañándose o duchándose, ese espacio no puede ser invadido por nadie, más que por sus figuras de apego. Si alguien, el niño tiene que aprender o se le enseña, que si alguien invade ese espacio, él tiene que comunicar aquello. En el caso de que sea un niño que efectivamente ya se puede comunicar verbalmente. En el caso de que no, se le va a ir explicando o se tendría que tener las precauciones del caso. Entonces, teniendo claro eso, vamos a ir avanzando. Por ejemplo, como le dije anteriormente, el parque o la plaza es un espacio público. Entonces el niño va a comprender que ahí puede ejercitarse, puede estar con los amigos, puede reunirse con familiares, y que ahí no va a pasar nada porque es parte del espacio público y que está permitido ciertas actividades. Mientras que si el niño está, supongamos, en un lugar bañándose o explorando en alguna piscina de la casa, supongamos, ese lugar nadie puede ir e invadir su espacio, porque es un espacio privado. Y en el caso de, por ejemplo, tuve un comentario de una apoderada, que, bueno, de pacientes también, que comentaban sobre el tema de la masturbación infantil. Yo sé que es un tema delicado, pero igual quiero como recalcar. El tema de, hay muchos niños que a los 3 años en adelante empiezan una pequeña exploración, muy habitual, muy normal, es muy normal esa exploración. No hay que asustarnos, o sea, a primera instancia uno tiende como, ¿qué está pasando ahí? Pero es parte de la exploración del niño, pero también se le explica al niño que hay espacios públicos y privados donde se puede hacer esa conducta. Ejemplo, se le explica al niño que puede explorar su cuerpo, pero en su espacio privado, más no en el espacio público. Pero claramente hay que tener claro que efectivamente no todos los niños van a lograr comprender, porque así, dependiendo de la edad, se le va a poder ir explicando y claramente va a poder ir como internalizando el mensaje. Entonces se le va explicando de forma gráfica: mira, el baño es un espacio privado, tu pieza es un espacio privado, entonces tú cuando tenga la necesidad de poder explorar su cuerpo, que es lo habitual y es lo normal, él va a poder hacerlo, pero dentro de su espacio privado, de su espacio seguro, más no en el espacio público, que puede ser también indicios de, más allá de los malos entendidos, se puede
tergiversar aquella situación o aquella conducta también es un índice de peligro para el niño, que esté emitiendo esa conducta, porque no todas las personas están como interiorizadas o informadas de la exploración propia del niño. Entonces, para evitar todo eso, se le va explicando al niño que existe un espacio público y un espacio privado donde él puede hacer ciertas actividades o ciertas exploraciones propias de su edad y de su cuerpo. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, por ejemplo, estoy en mi casa, mi espacio público es parte del living, puede ser un espacio público donde estamos todos reunidos, jugamos, saltamos, estamos todos. Puedo pintar, puedo dibujar dentro de mi espacio público. El tema del vestirme, por ejemplo, el ponerme el pijama, está dentro del espacio privado. O sea que el niño tiene que ir a su pieza y vestirse ahí. Y nadie puede invadir su espacio privado, porque es su espacio seguro. Nadie puede pasar de ese lugar. Es su espacio seguro y el niño lo tiene que... O sea, lo tenemos que aprender nosotros primero como adultos para posterior poder enseñárselo a los niños. Y ellos, como son súper imitativos, lo van a aprender. Como son rutinarios también, lo van a poder ir adecuando. Lo mismo pasa con el tema del baño. O sea, con el tema del baño y el tema de la alimentación. El comedor, la cocina o el living comedor también es parte del espacio público. El niño va a tener, o sea, nosotros le vamos a indicar que efectivamente ese lugar es para comer, para desayunar, para tomar once, para algún cumpleaños, alguna reunión, parte de mi espacio público. Yo puedo hacer cosas dentro de ese espacio público y puede haber gente a mi alrededor. Ahora bien, cuando estoy en el baño, nadie puede ingresar a mi espacio privado, a mi espacio seguro, más allá de mi figura de apego. Mamá, papá, abuela, tía, aquel cuidador que está a cargo del niño, que representa simbólicamente una figura establecida, puede estar ahí. Pero más allá de, no. A nosotros vamos enseñándole a los niños que tienen espacios públicos y privados que no pueden ser invadidos por ninguna persona. Ahora, esto es una actividad de lo que es mío y lo que es nuestro, que es básicamente una historia, un cuento, que se lo puedo enviar para que lo puedan leer, se lo puedan contar al niño, porque igual eso le va a servir mucho. El que pueda escuchar, aunque algunos no puedan, no lo puedan interpretar, pero sí parte de ir estimulando un poco el tema el tema auditivo y de la memoria. ¿Ya? Entonces eso sería la primera actividad, que es el espacio, que vendría a ser el espacio público y el espacio privado. Ya. Segunda actividad, ¿cómo soy? Recuerda que todo niño y niña tiene derecho a una infancia libre de cualquier tipo de abuso, violencia y o maltrato. Y somos los adultos los principales responsables de garantizarlo. El cuerpo como espacio privado, así como el respeto a los límites que los niños y niñas proponen, representa una brújula que guía el buen trato y previene situaciones abusivas. Por eso es importante, como base, el tema de identificar los espacios, tanto público como privado, dentro de casa y fuera de casa. Que el adulto responsable lo logre identificar para que posterior lo pueda replicar o les pueda enseñar a los niños. Una vez aprendido eso, se empieza como a trabajar ya de forma más interno, el tema del cómo soy, el que el niño empieza a explorar y empieza a conocer su cuerpo. En esta actividad se hará entrega de una lámina que yo igual les puedo enviar, pero aquí le voy a mostrar la imagen, la figura, donde va a aparecer partes del cuerpo y vestimenta. Es importante que también acá se le entregue a los niños los materiales necesarios como colores para que puedan colorear y tijera para que posterior puedan recortar. Por ejemplo, se le entrega o se le puede hacer uso al niño, se le solicita al niño que dibuje una persona. Posterior a eso, se le entrega partes del cuerpo, como el niño a esa edad, supongo, bueno, en ese nivel ya va a estar va a tener los conocimientos como para poder reconocer, porque ya supongamos que el niño logró explorar, en el caso que haya niños de una edad mayor, el niño ya logró explorar, sabe que esto es su pelo, sabe que es sus ojos, sabe que son las manos,
sabe que tiene, en el caso de si es niña, que tiene vagina, en el caso que es niño, tiene pene, sabe identificar partes de su cuerpo, entonces se le hace la siguiente actividad donde él tiene que empezar a recortar y armar el cuerpo. Si ella se identifica como niña, va a empezar a buscar libremente las partes del cuerpo para que empiece a unir. Y ahí va a crear una figura según las características que considere el niño, porque esto es un trabajo libre donde él pueda seleccionar e ir agregando. Segundo, también de forma libre, el niño va a empezar a seleccionar la vestimenta que él considere que puede usar tanto un niño como una niña, de forma libre. No se le obliga acá como, por ser niña tienes que específicamente usar vestido o falda, no. Sino que el niño elige libremente lo que puede ir usando. La actividad 3 básicamente alude al consentimiento. Importante, recuerde que nadie tiene derecho a transgredir los límites, los deseos y las decisiones de otra persona, aunque su vínculo sea cercano, familiar o de pareja. Eso es importante en el área de la pubertad. Cuando ya sea un niño de 13 años, 12, 13, es importante hablar del tema del consentimiento. Y claramente también a los niños, pero entendamos, como se comentó en la charla anterior de crianza respetuosa, que el niño de 3 años no va a actuar ni va a lograr interpretar lo mismo que va a interpretar un niño de 12 años, porque un niño de 3 años claramente no tiene la estructura del pensamiento desarrollado como para que pueda comprender el mensaje que le estamos entregando. A diferencia de un niño que tenga 12 o 13 años, cuya edad neurológica quizás puede, claro, edad biológica 12, 13 años, pero edad cronológica de 10, pero logra identificar y logra comprender ciertas preguntas o cierto argumento, o cierta información. Pero un niño de 3 años, 4 años, no lo va a entender al mismo nivel que un niño de otra edad, una edad mayor. Entonces eso igual hay que tenerlo como presente. Pero sí indicarle que hay ciertas partes del cuerpo que no se puede tocar. Acá no te pueden tocar, no te pueden dar beso en la boca, no. Eso como de forma más no verbal, indicárselo, como señalándole parte del cuerpo para que él sepa que acá no se toca, acá tampoco, y acá no. Beso acá no. Entonces uno va como dando esas instrucciones a los niños para que puedan identificar y en el caso que les suceda algo, ellos lo puedan comunicar. Los niños que pueden comunicar o de lo contrario empezar como a prevenir o estar más alerta en ciertas conductas de nuestros niños. Por ejemplo, como continúa acá, en la esfera de la sexualidad y la afectividad, estas situaciones son especialmente delicadas y pueden llegar a delito. Por eso es importante el tema de, para poder prevenir es importante informar que los papás, los padres, los cuidadores estén sumamente informados y la familia en general básicamente, para poder prevenir. No nos sirve como sociedad querer prevenir si antes no se pudo informar, o querer como extinguir ciertos tipos de abusos si antes uno no se informó. Es importante la información previo a. Es importante la teoría para posterior pasar a la práctica. Yo no puedo pretender ir a la práctica sin antes haber tenido una base de información. O sea, es muy importante aquello. Y cuando alguien transgrede mi integridad, tanto físico como emocional, claramente ahí uno tiene que, recurrir o concurrir a las personas que puedan brindarle un apoyo referido a la agresión que pudo haber sufrido. Por ello, debemos de educar en miras a una sociedad que se relaciona sin ningún tipo de violencia o coerción, con la empatía como pilar sostenedor y con tolerancia cero al abuso. El consentimiento en sí, básicamente, ¿qué entendemos por consentimiento? Eso es primordial. El consentimiento sexual se define como una serie de actos mediante los cuales las personas dan permiso para que algo suceda o se ponen de acuerdo para llegar a cabo alguna actividad de índole sexual. Es necesario saber que para que lo anterior ocurra, no puede existir ningún tipo de presión, tanto física o emocional, por parte de alguno de los integrantes. Eso es importante, que todo acto que uno haga
o que la otra persona quiera, no sé, quiera llevarse a un acuerdo, tiene que ser con mutuo acuerdo, tiene que estar autorizado, no es llegar y que alguien venga y haga esto porque él lo prefirió o porque lo decidió así, no, tiene que ser todo con mutuo consentimiento. Inclusive, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, este taller, para que ustedes puedan ingresar, yo tengo que dar como el aceptar para que ustedes puedan estar dentro, entonces pasa algo muy similar. En el tema del consentimiento sexual tiene que haber un permiso previo, tanto de la mujer como del hombre. Y esto mayoritariamente se vive en los adolescentes, en el tema de, supongamos, el tema de la violencia en el pololeo, relación de pareja, relaciones sexuales, cuando alguien, claro, muchas veces se tiende a confundir de que porque estamos en una relación uno puede permitir ciertas conductas y no siempre, o sea, no es así, no es que no siempre, no es así. Uno no puede, nadie puede llegar y transgredir tu integridad. Nadie puede llegar y obligarte a hacer algo que no quieres. Esto pasa no solamente en el tema de la adolescencia, también pasa en relaciones de pareja, donde no por ser esposa de está obligada a hacer cosas, no. Tiene que haber siempre un previo consentimiento de. Si yo no quiero, se tiene que respetar aquello que no. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera. Tanto hombres, mujeres como niños. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. Respecto al consentimiento, ¿cuáles son las palabras clave o cuál es lo que corresponde? Por ejemplo, una forma respetuosa y educada de tratar a otra persona para poder llegar a. Para que el trato sea recíproco, se necesita de. O sea, el trato tiene que ser recíproco para que se pueda consensuar algo. Si no, va a depender básicamente también de la persona, del conocimiento que tenga previo sobre cuáles son los límites y cuáles no son los límites. Es importante el tema de la información porque muchas veces no desconocemos los límites en el pololeo, los límites en una relación o los límites en los niños y tendemos como a dejar pasar ciertas actitudes o conductas que no debiese de ocurrir. El interés o anhelo que una persona tiene por conseguir la realización de algo o de algo. Correspondencia mutua. Los participantes correspondencia mutua de una persona con otra, que todo acto tiene, reitero, todo acto tiene que ser consentido y tiene que ser recíproco. O sea, si es permitido, si se da, si entre los dos puede haber como un vínculo y se puede generar, súper, si no, empezar a eliminar tal y tal conducta. El estado emocional en el cual una persona se siente fuertemente atraída por otra, con un claro interés romántico. Cuando sucede eso, claramente se va a generar el consentimiento, pero tiene que pasar eso. No es que yo le guste a alguien y ese alguien tiene o se cree con el derecho de decir, porque me gustaste te tengo que dar un beso o te tengo que tocar. No. Hay que empezar como a poner los límites de base. No. Pasa lo mismo con el tema del abuso, el abuso callejero, la violencia. No. Importante tener muy claro el tema de qué puedo consentir y qué no, sobre todo en las mujeres, que día a día sufrimos de tanto, bueno, mujeres y hombres también. Ya, estar de acuerdo de algo, acto de aprobar. Todo tiene que ser consentido, nada puede ser obligado. Conductas orientadas a la prevención y protección de nuestra propia integridad, también. Comúnmente conocida como ponerse en los pies de otra persona para entender lo que se siente. Tema de la empatía, empatizar con el otro y el poder ponerse en el lugar, saber que si yo actúo de esta forma, la otra persona se va a sentir transgredida. Entonces no es llegar y actuar impulsivamente, sino que ojalá poder hacer una reflexión interna y empezar a imaginar o a sentir qué podría estar, qué emoción podría despertar en la otra persona si yo vengo y la paso a llevar. O transgredo, básicamente, las transgredo íntegramente, físicamente. Considerar con qué se trata una persona y cómo promueve el buen trato. Sensación moderada de felicidad o placer que siente una persona por algo que le gusta. También, para que se genere el consentimiento, tiene que ocurrir, tiene que haber una motivación de base.
en este caso, la emoción que vendría a ser la felicidad, que eso me gusta realmente para que se pueda dar pase a... Aquí hay otra manita. Sí. La sensación moderada, ya, sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Bien. Es un espacio de cuidado y de relación con uno mismo o que también puede darse con otra persona, claramente, de respetar los espacios, los límites y los lineamientos de cada relación. Eso también implica mucho en el tema de la relación, el pololeo, las relaciones ya consensuadas, matrimonio. Sentimiento profundo asociado tradicionalmente a las parejas y o familias. También, lo que dije anteriormente, el tema de que no por tradicional, o sea, por ser una pareja consolidada de varios años, quiere decir que yo estoy obligada a hacer cosas o a permitir situaciones. No, todo tiene que ser bajo mi consentimiento. Sentimiento profundo asociado ya, acuerdos consensuados que regulan la forma en que nos relacionamos con el fin de proteger. También. Todo eso conlleva a un único punto que es el consentimiento, que se pueda consensuar, que se esté de acuerdo con lo que se va, con lo que va a pasar. Estoy en reunión de apoderados, si tengo que moverme, despídase. Entonces vamos a desactivar acá. Y desmitificando la sexualidad. Bueno, básicamente esta actividad es la invitación a la reflexión sobre la sexualidad. ¿Qué entiendo por sexualidad? ¿Qué entiendo por sexo? ¿Qué entiendo por sexualidad dentro de la salud como tal? Y para esto, le voy a mostrar, porque tengo que a ver. Y para esto vamos a hablar un poco sobre los mitos de... sobre la sexualidad en sí. A ver, acá. Por ejemplo, ¿qué sabemos o qué se tiene claro qué es y qué no es educación sexual? ¿Qué se tiene claro por? Eso es sumamente importante. Por ejemplo, muchas veces se tiende o no se habla mucho sobre educación sexual más allá del tema cultural, que culturalmente en Latinoamérica no se puede o todavía sigue siendo un tema tabú respecto al sexo, o hablar de sexualidad es un tema tabú que no muchos tienden como a abordarlo por lo mismo, por la implicancia que trae en sí. Pero es muy importante, reitero, para poder bajar como la tasa de estadística, de abuso sexual, donde claramente hay muchos niños que son abusados, es necesario la información, es necesario que la sociedad en sí esté informada sobre lo que ocurre, sobre los indicadores, sobre cómo identificar, cómo trabajar, cuál es la información, cómo saber cuándo estoy hablando de sexualidad, cuándo no, cuándo mi niño está explorando su propio cuerpo, cuándo está quizás un rasgo, o sea, una característica de abuso. Hay que saber identificar eso para poder llegar a realmente al punto, al objetivo como tal, que es la prevención. Primero hay que estar bien informados para poder llegar o para lograr verdaderamente prevenir. Si no se está informado es muy poco lo que vamos a poder hacer. Entonces, partamos de qué es y no es la educación sexual. Por ejemplo, mucho se tiende a creer, y esto es parte de una estadística que dice como qué sabían los padres o los consultantes sobre educación sexual, qué sabían ellos o creían que era y no era. Bueno, no es educación sexual incitar a tener relaciones, en el caso de los adolescentes, o en el caso de los jóvenes. Claro, uno tiende como a no querer hablar de sexualidad porque es como, no, si yo hablo de sexo, mi hijo va a empezar como a pensar y explorar, o va a empezar como a querer fantasear. No, es todo lo contrario, es importante hablar de ello. ¿Por qué? Porque si uno empieza como a hablar, empieza a hablar partiendo de la base del desarrollo, que mira, hija, o mira, no sé, Antonia, tú a los 13 años probablemente, o a los 12, 11 años, puedas empezar un cambio físico, vas a empezar a explorar un cambio físico, después posterior un cambio emocional, un cambio hormonal, vas a empezar como con ciertas modificaciones tanto a nivel de gusto también,
Entonces va a seguir presentando todos estos cambios. Es importante eso de empezar a informar, crear una inducción, una información previa, educar a los niños, a los adolescentes también. Entonces es muy importante de aquello. ¿Y por qué también es importante? Por el tema de las enfermedades, el tema del cuidado. ¿Qué se requiere para, qué necesita mi niña para que no sé, supongamos que el tema de la enfermedad de la transmisión sexual, VIH, el tema del abuso también, lograr que ellos estén informados sobre cuándo se genera, o sea, cuándo se generó, se gestó un abuso, cuando alguien transgredió o atravesó el límite de la persona, del niño, de la niña, del adolescente, del joven, del adulto joven. Me he topado con adultos, mujeres jóvenes, que no tenían idea de cuándo realmente estaban siendo vulneradas dentro de sus derechos. Por ejemplo, una niña que había sufrido de abuso y no tenía idea de que eso era abuso, porque dentro de su crianza, el que alguien la tocara era muy normal, porque nadie le había explicado el tema de lugares públicos, lugares privados, el reconocimiento del propio cuerpo, dónde se puede y dónde no se puede tocar. Entonces es muy importante tener claro las definiciones, tener clara la información, para que nosotros cuando ya tengamos una edad donde logramos identificar, reconocer y posterior logramos también poder de alguna u otra forma defender, argumentar que si alguien viene y te toca, tú puedas responder y saber identificar que aquello es algo que te estás transgrediendo. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, no incitar a tener relaciones sexuales. Eso no es educación sexual. Sí es darle información para que cuando ellos y ellas decidan tenerla, eviten riesgo como embarazo o infección, como lo que dije anteriormente. Esto en el caso de los adolescentes o los adultos. Todos tenemos claro que los niños, nuestros niños, con diagnóstico de base, claramente van a tardar un poco más para llegar a esta etapa, pero sin embargo van a llegar. Entonces es necesario como también ir entregando este tipo de información, porque ellos a cierta edad también van a despertar esa curiosidad o esa exploración sexual, propiamente como todo ser humano. Entonces es necesario contar con esa información. Después tenemos, no es obligar a niños y niñas pequeños a realizar juegos eróticos. También el tema de la exploración. He tenido varios casos de apoderadas que me decían, no, pero yo siento que él empieza a tocarse porque alguien le tocó. Mi hijo tiene 3 años y él empezó a tocarse porque, no sé, tengo la impresión de que el abuelo la tocó, o el abuelo le tocó. Y no, claro, para llegar a ese punto es primordial empezar como a indagar, saber por qué el niño se está tocando. Si uno desconoce del tema, ojalá poder concurrir o asistir a un especialista que maneje el tema. Entonces ellos le van a explicar que a cierta edad, como a los 3 años, el niño empieza a explorar parte de su cuerpo, es más, los niños que ya logran como comunicarse empiezan como a preguntar, y en el caso de que tenga hermano o hermana, empieza como a comparar, empiezan las comparaciones de por qué él hace pipí de esa forma, yo hago de esta, por qué él tiene esto, yo tengo esto, empiezan la identificación y también la comparación. Entonces parte de la exploración. Ahora bien, si el niño empieza a presentar conductas no adecuadas a su edad, o conductas hipersexuales, claramente ahí uno ya tendría que empezar a investigar más y en conjunto con un especialista empezar como a llegar al punto medio que está ocurriendo ahí. Porque si un niño empieza como, algo normal es que el niño empiece como a explorar, eso es muy normal, pero cuando el niño ya empieza como querer ir, no sé, supongamos a modo de ejemplo, que viva en una casa, tenga mi hermano, un niño, niña, hijo, hija, hermano, y el niño empiece como a dar besos a partes del cuerpo de la niña, o empiece como a acariciar, ya eso es parte ahí habría que entrar como a explorar un poco más, porque eso no es una conducta normal. Respetar que miren su cuerpo, sí es educación sexual, respetar que miren su cuerpo y se conozcan a sí mismos sin castigarle ni hacerles sentir culpables. Reitero, es parte de su exploración, también es parte de indicarle que hay lugares públicos y privados donde ellos pueden efectivamente, libremente, explorar su cuerpo, y hay lugares donde no está permitido, bueno, a nivel sociedad también, porque
como les dije antes, algunos pueden tender a malinterpretar el acto del niño, la conducta del niño, y puede prestarse como a mayores situaciones. Entonces, es preferible indicarle al niño que hay lugares donde sí efectivamente puede explorar su cuerpo y lugares que no. Pero que no se le va a castigar porque lo haga, porque es parte de su desarrollo, el explorar. No es educación sexual intentar convertirle en gay o lesbiana, homosexual. Eso no es parte de la educación, no es parte de la educación sexual. Es enseñar, sí es enseñar a respetar a todas las personas, aunque tengan una sexualidad diferente a la suya. Eso es base. Sobre todo ahora que estamos en tiempos donde tenemos un sinfín de movimientos que velan y trabajan por los derechos de muchas personas que mucho antes fueron vulneradas dentro de sus derechos. Entonces, empecemos como a sacar ese estigma de que por hablar de sexo voy a incitar a algo que no corresponde. Eso no. Simplemente empezamos como a abordar o trabajar desde la empatía, que es lo primordial. Independiente del sexo que tenga la persona, independiente de la orientación, independiente del color, independiente de todo, esa persona merece un respeto y empatía de base. Después tenemos que no es educación sexual ponerles video de pornografía. También tuve comentarios de cierto paciente que creía que hablar de educación sexual era ponerle video de pornografía, y no es así. O sea, ilustrar una imagen del cuerpo de un hombre y una mujer no es la anatomía, ¿sí? No es mostrar algo pornográfico, todo lo contrario. Si uno empieza como a creer eso, por ejemplo, me pasó con una niña de 11 años que empezó como a explorar. La mamá jamás le habló, claro, porque viene de una cultura donde quizá hablar de sexualidad, reitero, tema tabú, no se habla. Entonces la mamá jamás le explicó la exploración del cuerpo, del cómo soy, no le explicó del tema público-privado, de los espacios, entonces, del tema del consentimiento. Entonces la niña estaba prácticamente desinformada en cuanto a su exploración propia, porque a los 12, como les digo, a los 11, 12 años ya empieza la exploración con mayor intensidad de querer saber, más allá de saber explorar por los cambios físicos que empiezan a presentar los pre-puber. Entonces, la niña empezó a explorar de una forma muy brusca, se podría decir, en páginas web, páginas de internet, buscando videos, y hasta que llegó a una página de pornografía y empezó como a alterarse un poco su conducta. Y claramente la madre no entendía el por qué, porque no entendía por qué actuaba de esta forma y por qué se relacionaba con personas no acorde a su edad. Y era parte de la exploración que ella estaba, o sea, la hiperexploración y la hiperinformación, la información demasiada, o sea, una información muy generalizada, porque no pasó por el proceso que corresponde, que el proceso de los espacios, del cómo soy, del consentimiento. Entonces se pasó como por alto todo ese espacio y partió desde una información que ni siquiera corresponde, ¿sabes? Entonces, claro, la madre llegó como a la conclusión de que probablemente la niña había sido abusada o pudo haber sufrido de algo que ella desconocía. En realidad, se llegó a la instancia de que no fue así. Llegó a la conclusión de que jamás fue así, sino que fue una hiperestimulación de información, que empezó como a alterar un poco el tema conductual de la niña. Entonces, para ello, se le hizo una psicoeducación a esta mamá para que empiece como tanto ella, porque claramente tanto ella que pueda aprender y posterior pueda ir enseñándola a la niña, que son procesos naturales de su propio desarrollo. Entonces, por ello es importante hablar del tema de la educación sexual. Es un tema muy importante y ojalá se pueda ver como esta instancia de poder hablarlo, poder comunicarlo, de que todos estemos informados para poder prevenir realmente. Entonces, no es educación sexual ponerles video de pornografía, sino es educación sexual hacerle entender que aquello, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, porque también uno no puede decir, no, mi hijo jamás va a ver esto, porque no es así. El tema del internet, el boom, y después dada la contingencia actual con el tema de que todo es en línea, claramente escapa un poco de nuestras manos el tema de manejar toda la información de base. Entonces, hacerle entender que posiblemente aquello que está viendo no es algo real,
y que lo que se está permitido no tiene por qué estar permitido en una relación de pareja, de pololeo. Las agresiones, lo violento, eso no está permitido. No es enseñarles, como les dije también antes, no es enseñarles técnicas de masturbación, sino explicarles que es parte de una decisión personal, sobre todo a los niños más chicos, que es el tema de la exploración. Ya, y que no sentir culpa porque es parte de la exploración, que no es ni mejor ni peor. También no es educación sexual animar a las niñas o a las chicas, las mujeres, a hacer denuncias falsas por violencia de género, sino sí es asegurarse de que todos y todas reconozcan la violencia en la pareja, en el caso de la adolescente o la adulta joven, que puedan reconocer esa violencia que se puede gestar y que muchas por desinformación no la pueden conocer. Entonces, para evitar o saber actuar si logran ser víctimas de. Y bueno, esto también. Pero esto ya es un tema como más. También no es enseñar a odiar a los. Tampoco, sino explicarle que, claro, hay una valoración propia de igualdad y que ambos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes y debemos de tratarnos por igual. Y la educación sexual es una ciencia y no una ideología que debe ser respetada. O sea, tener claro que es parte de la información. Esperen. Ya, no hay problema. Ya. Aquí tenía otra información sobre un video. Le voy a mostrar un video. Voy a esperar aquí. Un video de cada aspecto que puede servir. Ya. Ahí. Se logra. Creí que se. A ver, voy a ver qué pasó.
Ahí, otra vez. Ay, Julián, ¿qué te pasa? De primero a cuarto básico. Entre los 6 y 9 años, los ¿Ahora? niños y niñas viven una serie de cambios físicos, intelectuales, vinculares y emocionales que los llevan a ver y comprender el mundo de distintas maneras. Van tomando conciencia de las diferencias anatómicas y es importante acompañarlos responsablemente frente a las dudas que naturalmente van surgiendo. Por eso destacaremos 3 dimensiones: biológica, social y afectiva. Dentro de la biológica podemos encontrar el sexo, las características de los cuerpos, las diferencias anatómico-funcionales del aparato sexual reproductor y las diferencias hormonales y cromosómicas. La reproducción humana se basa en la unión de las células sexuales del macho y la hembra, el espermatozoide y el óvulo, proceso que se desarrolla en 3 etapas: fecundación, embarazo y parto. Es importante que las familias y quienes ejercen un rol educativo sepan entregar información precisa en esta etapa, con terminología científica que impida dejar espacios que se completen de forma fantasiosa. El conocimiento de esta área es el punto de partida en la comprensión de los cambios que vendrán. En la dimensión social y cultural podemos entender la intimidad y las conductas de carácter privado, tanto internas, valores y creencias personales, como externas, relacionadas a la expresión del cuerpo. A través de la intimidad reflejamos cómo nos sentimos y relacionamos, para expresar la sexualidad y construir la autoimagen. Y en la dimensión afectiva es fundamental ayudar a niñas y niños a entender las emociones básicas: miedo, rabia, alegría, tristeza y su frecuencia, los acontecimientos que las producen y las maneras de actuar frente a ellas. Luego se irán sumando emociones más complejas, donde conocerlas permitirá desarrollar habilidades para convivir mejor internamente y expresarse sanamente en las relaciones afectivas. Desde la gestión emocional, podemos entender la sexualidad en esta etapa como un espacio que entregará los lineamientos para futuras relaciones, las cuales, si se han desarrollado de buena manera, propiciarán el acceso a una intimidad sana, respetuosa y libre de violencia. Desde un enfoque de derechos, el principal rol de los adultos debe ser garantizar la protección de la infancia, mediante el soporte material y afectivo para que los niños y niñas puedan desarrollar plenamente sus capacidades, en un ambiente de seguridad y contención emocional. En este sentido, las familias representan el sistema primario de crecimiento y bienestar, sin importar la cantidad de personas que las configuran ni la forma en cómo ésta se ordena. Junto a ella, el establecimiento educacional deberá propiciar instancias de diálogo y reflexión que permitan un aprendizaje significativo para todas y todos. Hoy es un buen momento para educar sobre afectividad y sexualidad. Ingresa a educacionsexual.mineduc.cl. Ministerio. Eso es uno. Y esto vendría a ser, porque son varios videos. Debemos ver los acá. Acá. Ahora. Hablemos ahora sobre salud sexual para adolescentes de primero a cuarto medio. El desarrollo relativo. Hablemos ahora sobre los derechos de mi cuerpo para niños y niñas de kinder y pre-kinder. Desde que nacemos, cada parte de nuestro cuerpo entrega infinitas posibilidades de hacer, sentir, crear, comunicar y experimentar en el mundo. Esto nos permite ir reconociendo las experiencias que nos agradan, las que nos sorprenden, las que nos asustan o nos disgustan, y así orientar nuestras búsquedas hacia esas situaciones que nos hacen sentir mejor y enriquecen nuestro desarrollo. Por eso la calidad de los vínculos con nuestras primeras figuras de apego es una guía para las relaciones en el futuro, y va a tener implicancias en los sentimientos de seguridad, autoestima y la capacidad para desenvolvernos. Muchos estudios han demostrado una fuerte relación entre los estilos de apego en la infancia y las relaciones de pareja y la vida sexual adulta. El desarrollo integral en los primeros años requiere un cuidado especial de todos los espacios de interacción vincular, donde el cuerpo es uno de los más importantes. Por eso, cualquier tipo de maltrato
maltrato o abuso significa un daño incalculable, no solo en la dimensión física, sino también en aspectos educativos, relacionales, psicológicos y emocionales de los niños y niñas. La transgresión de los límites corporales siempre será abuso y debe ser denunciada sin vacilaciones. La educación afectiva y sexual en esta etapa debe considerar el respeto por los límites que niños y niñas necesitan y establecen, tanto en su dimensión física como emocional. Por eso es vital comprender sus necesidades, enseñarles a hablar de sus gustos y disgustos, educarlos sobre el derecho a la privacidad y respetar sus decisiones en ese espacio. Transmitirles que cualquier secreto que les haga sentir incómodos o incómodas debe ser contado, contenerlos frente a sus miedos y erradicar cualquier responsabilización de ellos y ellas frente a una situación abusiva. El rol de los actores educativos es entonces fundamental, promoviendo y apoyando relaciones de confianza y ambientes seguros a través de actitudes cariñosas, basadas en el buen trato y el cuidado. La prevención del abuso y la validación física y emocional de los niños y niñas es siempre una responsabilidad de todas y todos. Hoy es un buen momento para educar sobre Y parece. Hablemos ahora sobre la pubertad para niños y niñas de quinto a octavo básico. La pubertad es un periodo que ocurre entre la infancia y la adultez y donde se producen una serie de cambios biológicos, como el crecimiento rápido puberal y la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la maduración de la capacidad reproductiva. También aparece el deseo erótico, entendido como un complejo estado mental que se caracteriza por fantasías, imaginaciones y vínculos que motivan a nuevos encuentros. Toda persona desarrollará esto en forma distinta, considerando sus necesidades, experiencias y ritmos propios, siendo fundamental conocer las variables que influyen en la expresión de este deseo. Sabemos que las vivencias de los niños y niñas con sus adultos significativos tienen repercusiones para toda la vida, incluyendo en la construcción de la personalidad, la capacidad de establecer relaciones saludables, de tener intimidad emocional y de disfrutar la sexualidad. Por eso, la afectividad debe entenderse como una dimensión humana que abarca todos los estados anímicos y emocionales. Es muy importante que las familias reconozcan y favorezcan el desarrollo de la sexualidad y la afectividad como aspectos positivos, valorando el cuerpo como fuente de placer y riqueza. De esta manera se van generando vínculos afectivos que potencian la autorrealización y la habilidad para desenvolverse en sociedad. Por ello, es fundamental educar la expresión de la sexualidad como parte del desarrollo integral, identificando sentimientos, motivaciones e ideas relacionadas a las experiencias de vida. La expresión responsable de la sexualidad debe ser concordante con los acuerdos sociales y valores personales, con pleno respeto a los derechos de cada persona. Así, entenderemos que existen ciertos límites. Es importante recordar que en Chile, el inicio de las relaciones sexuales se produce entre los 15 y 17 años promedio, pero hay jóvenes que por diversos motivos adelantan este proceso. Por eso, la información respecto a la actividad sexual debe ser dialogada y reflexionada a tiempo, para evitar mitos, creencias erradas o conductas de riesgo, con especial cuidado de los fenómenos que están ocurriendo en redes sociales e internet, como la divulgación de contenido relacional y erótico sexual a través de fotos, videos y memes. Resulta vital incorporar en este desarrollo el concepto del consentimiento, especialmente en temas relacionados al cuerpo, la intimidad, los límites y las relaciones erótico-sexuales, pues requieren el acuerdo explícito de quienes participan. Es clave señalar que sin consentimiento, toda actividad sexual se entiende como agresión sexual o violación. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro quehacer educativo? Promoviendo el autoconocimiento, la gestión emocional, las habilidades sociales y la empatía, lo que puede ayudar a generar bases sólidas para la expresión sana y paulatina del desarrollo afectivo sexual de niños, niñas y jóvenes, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentren y a sus características individuales, considerando siempre las necesidades de todas y todos. Hoy es un buen momento para educar sobre afectividad y sexualidad. Y por último, sería el desarrollo de la salud. Acá.
Hablemos ahora sobre salud sexual para adolescentes de primero a cuarto medio. El desarrollo relacional y afectivo durante la adolescencia se encuentra influido por diversos factores individuales, familiares y sociales. Consolidar una identidad, sentirse parte de un grupo, lograr vínculos de intimidad y de pareja pueden representar puntos centrales en las preocupaciones y anhelos del día a día. En esta etapa se pone a prueba el ejercicio de la libertad y autonomía, lo que se traduce en decisiones y también en consecuencias. En cuanto al desarrollo sexual, la adolescencia representa una etapa importante en la búsqueda del placer y satisfacción, lo que despierta el interés en encuentros eróticos con el propio cuerpo y con otras personas, pudiendo llevar experiencias afectivas de gran intensidad. Por lo mismo, es fundamental que los valores asociados como el cuidado, el respeto, la confianza y la empatía sostengan cualquier decisión. Las experiencias sexuales pueden implicar grandes cambios, especialmente si no han sido previamente consideradas y reflexionadas. Por ejemplo, el embarazo adolescente ya es una problemática biopsicosocial. En edades tempranas, la maternidad o paternidad podría generar cambios en la relación con los padres, posible deserción escolar y un negativo impacto en la economía familiar, lo que podría asociarse a estados de precariedad. Para prevenir estas situaciones se promueve el uso de métodos anticonceptivos como los hormonales. Sin embargo, no son efectivos en la protección ante el contagio de infecciones de transmisión sexual. Un verdadero problema de salud pública, ya que ha aumentado considerablemente desde el año 2010. El rol de la sociedad y particularmente de los espacios educativos y de salud es enfatizar la promoción de la salud sexual integral, considerando las motivaciones frente a conductas riesgosas y fomentando el uso de anticonceptivos de barrera, ya que ellos cumplen una doble función. Previenen el embarazo y a la vez protegen contra el VIH, SIDA y las ITS. La protección más efectiva es complementar los métodos naturales y hormonales de prevención de embarazos con el uso de métodos de barrera. La educación en sexualidad debe orientarse a la búsqueda de relaciones satisfactorias. El cuidado propio y de los demás aseguran una vida sexual nutritiva y placentera, con pleno resguardo de los derechos. Hoy Y como para ir cerrando, básicamente hoy día el tema principal era hablar sobre el desarrollo, la etapa del desarrollo infantil, que abordábamos el tema de los espacios, tanto público como privado, el tema de cómo soy, el autoconocimiento del propio cuerpo y de la exploración del cuerpo como tal, el consentimiento y una invitación a la reflexión con respecto a los límites, de qué sí está permitido y qué no está permitido. La siguiente charla vamos a seguir profundizando con el tema de la sexualidad y afectividad, pero ya a rasgo un poco más grande. Entonces, por ahora, llegamos hasta acá con el tema de la etapa y el desarrollo infantil, y posterior vamos a seguir conversando un poco más sobre este tema, por lo menos hasta diciembre. Así que dudas y consultas pueden escribir tanto a la directora. Igual dejo mi correo como siempre por si necesitan de alguna información. A las personas con las cuales me he contactado y después no he vuelto a llamar esta semana, sin falta mi contacto para empezar la sesión. Ya las tengo súper presentes, así que vamos a estar ahí comunicándonos. Y con respecto a los papás que aún no me he comunicado, también. Esta semana voy a estar contactándome con ustedes para saber cómo ha ido todo con los niños, cómo ha estado, porque igual entendiendo la contingencia no es menor, así que vamos a estar en contacto. Y si tienen alguna duda, consulta con respecto al taller o quieren quizás que profundicemos en algún tema en particular. No, a mí sí me gustaría si me puede contactar cuando pueda. Usted es La mamá de Matías Valenzuela. Matías Valenzuela. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, por mi parte todo bien. Súper. A usted la voy a contactar sin falta mañana. La llamo, sin Ok. falta. Aquí. Súper. ¿Alguien más que quiera alguna consulta, quiera saber algo? La mamá de Felipe Rojas quisiera también que le hiciera una charlita a él solito. Ya, muy bien, súper bien. Entonces, la mamá de Felipe Rojas. La abuelita. La abuela. La abuelita de Felipe. Abuela de Felipe. Sí. Felipe Rojas. Ya, entonces mañana me contacto con las mamitas que me escribieron hoy día y empezamos como a agendar. ¿Ya?
¿Alguien Ya. más? ¿Alguien más que quiera que la contacte, que conversemos o tenga alguna opinión respecto al taller, a la charla, o quiera dar un punto de vista? Por lo menos por mi parte, todo bien y yo por lo menos soy la mamá más suelta que hay de tema sexualidad Súper. Sí, con mi mamá, mi papá fueron así, que hablaban de sexualidad sin tabú. Yo tenía preguntas, me las respondían pam Tal pam cual. vino vino. Bien. Sí. Y mi papá siempre me decía, cuando se curaba, eso sí, pero me lo Claro. decía, si usted quiere tener sexo, usted me dice y yo lo acompaño a comprar condones. Así nomás. Bien. Así no me era súper así. Y con Sauta soy igual así, igual con el papá hacemos bromas, hacemos cosas, el sexo para nosotros acá en la casa es así. Un tema. Y sí, y si Bien. el Sauta igual de repente se ve su pene, le decimos, eso es el pene, se va al baño, esas cosas. Igual es difícil explicarle que hay pasos privados y públicos porque Claro. él aún no habla, entonces Exacto. no le puedo explicar, oye, No, sí. no lo hagáis acá o allá. Claro. Trato de que cuando sale, obviamente, decirle, no te levantes porque eso no se hace, pero poco me entiende. No, sí, sí, como le comenté, el tema de los niños más chicos claramente le va a costar por un tema de la estructura mental, de la estructura encefalográfica que tienen ellos, no le va a costar mucho entender. Entonces la estructura que tienen, o sea, no da el entendimiento para. Por eso, con ellos, paso a paso, respetando su espacio, su Yo, tiempo. yo por lo menos lo Y dejo. Si él se quiere tocar, se quiere ver, que se vea, sí, es parte de la que, explotación. que quiere bajarse los pantalones y ver si quiere estar en pelota. Muchas veces he estado así, que de repente lo veo y ya está desnudo y él también ve mucho niña de videos musicales, Ah, ya. de reggaetón y entonces de repente le gusta. Y él se ponía los sostenes de mi mamá. Y para nosotros feliz, hasta nosotros le ayudábamos, cosa que para nosotros, así que era como, nada es malo ni bueno si a él se le ocurre. Claro, pero es parte de la exploración el que quiera tomar, o sea, hay niños incluso que empiezan como a tomar objetos o ropa de los padres y empiezan como a vestirse, algo muy normal. Yo también lo hice cuando era niña. Yo Parte cuando de me la... ponía los tacones mi papá y yo sacaba la cresta, sí me acuerdo yo. Pero Claro, sí, por lo menos con él los sostenes y se pone el pelo largo, por eso le gusta el pelo largo, porque como ve las niñas y quiere parecerse a las niñas, y se ponen los sostenes porque todas usan petos claro. y faldas cortas. Entonces él se pone sus pañales y los petos y anda por el pelo suelto. Y él ahí baila y canta. Y él regio, pero no va a definirse como gay después por eso. Porque después sea el hombre más que le guste hasta la última mujer del planeta. Así que nosotros eso no nos define como, Claro, no lo tomamos como algo sexual, sino como un juego. exacto. Como una exploración tipo juego que va avanzando y va a ir desarrollando con el tiempo. Así que, súper. Sí, bueno, lo único complicado va a ser explicarle los espacios públicos y privados. Eso ya va a ser más complicado, pero eso ya cuando él pueda hablar y pueda entender lo que le estoy Claro, hablando. no, sí, por supuesto. Puede igual implementar alguna imagen, ilustraciones, como para tener de base, eso también es súper importante. Pero claro, Ya. respetando el tema de la función ejecutiva, donde él pueda efectivamente empezar a hablar, empezar a procesar ciertas palabras y pueda identificar también. Pero de forma no verbal también. Por ejemplo, indicar esto no, esto solo lo toca el Souta, esto, el brazo Sí, solo el Souta. Sí, lo que trato es que ahora lo que trato es cuando él se saca los pañales, digo, sácatelos tú, límpiate tú, toma, límpiate tú, yo no, hazlo así, Claro, porque eso no, una cosa así, porque claro. esa parte no, Él todavía está en el tema del control de esfínter, está en ese es que proceso. él no si es que él no siente cuando él Ah, hace, entonces, pero sí cuando se limpia, le trato cuando él se saca el pañal, vamos a limpiarlo, a veces lo hago de que él se limpie y que cuando hace pipí más que nada, porque cuando se caca es súper complicado que él se claro. limpie solo, Sí, pero por lo obvio. menos decirle que esto se limpia solo, tú te pones tus calzoncillos solo, yo no voy a tocar,
No podemos en el baño, pero sí, pero sí en el lugar. Pero igual, mire, como a modo de nota así primordial, podría ser como empezar. Ejemplo, parte Souta limpiándose y después ayuda a la mamá. Después Souta, después la mamá, y así. Pero usted finaliza para que pueda realmente saber si quedó súper limpio. Pero así, usted dando la indicación de que es usted, mamá, quien le ayuda a limpiar esas partes de su cuerpo. Sí, sí, igual lo limpio yo, sí, no lo dejo que se limpie solito, Claro, no, pero por lo menos le doy el espacio para Sí, que él obvio. aprenda a limpiarse y aprenda a tocarse, ¿sí? Y también a hacerse todo, entonces, por lo menos con eso estamos tranquilos y gracias a Dios no ha tenido problema, Súper, no súper. fueron los pañales. Son lo habitual, ¿no? Sí. Súper. Me alegra mucho. ¿Alguien más que quiera saber, quiera opinar respecto a? Todo bien, entonces. Entonces nos estaríamos viendo de aquí al, creo que en junio, si no me equivoco. Junio, sí. Tengo una consulta. Pasa que yo igual me he contactado con muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes en realidad, y bueno, quedé como en la idea o en el sentir de que muchos de ustedes, o muchos, desconocen un poco el tema del diagnóstico. Entonces, no sé si a forma de invitación que yo realice una charla de inducción donde empiece como a explicar cuáles son las etapas y los procesos de los niños con un diagnóstico que en este caso sería como el diagnóstico más general que tienen todos los niños, que es el TEA. Donde yo puedo hablar, mire, durante esta etapa el niño presenta esta condición y probablemente tenga este límite. Posterior, el niño, no sé, supongamos, tiene un año a 2 años y va a empezar como quizá a gatear o quizá va a tener un retroceso dentro de su proceso. ¿Ustedes quieren que yo empiece como a hablar de ese tema? Sería súper importante que me lo comunicaran y así yo pueda dar una charla específicamente hablando del diagnóstico como tal, de las etapas del desarrollo infantil con niños con diagnóstico como base. Y así poder entenderlo y posterior poder aprender y poder generar técnicas, o sea, herramientas para poder trabajar con el niño, pero desde el entender la condición en sí, porque yo no puedo trabajar con técnicas si no entiendo la condición del niño. Vamos a estar como siempre al debe. Si yo desconozco en sí qué es el TEA, no voy a poder definitivamente empezar como a trabajar con las tareas porque jamás lo entendí. Es importante poder aprender eso para generar muy buenas estrategias y un muy buen acompañamiento. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo no tengo Sí. Yo por lo menos estoy de acuerdo, porque lamentablemente uno se entera en sí del diagnóstico real cuando ya están grandes, porque Claro. pasa como por muchos médicos, te hacen N cantidad de pruebas. Antiguamente no era tan sabido el tema del TEA, entonces uno se entera tarde, ese es el tema. Claro, y ahí Entonces sería muy bueno aprender más. súper. Ya, entonces dejamos pendiente eso, las fechas lo va a enviar la directora, como siempre. Y nada, dejamos pendiente entonces el tema de la etapa del desarrollo con niños cuyo diagnóstico de base X, pero básicamente de forma general, porque hay muchos niños diagnosticados con TEA, voy a abordar ese tema. Así que invitados todos al próximo taller, que probablemente lo lleve como a cabo casi a fines de mayo, como porque igual vienen los talleres con la Fono, vienen los talleres con la Teo, y ahí van a estar todos, que también son súper buenas mis compañeras, muy buenos sus talleres, así que invitación a que puedan participar también con ellas, ¿ya? Y muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo taller. ¿Dudas, consultas? Se pueden contactar, dejé mi correo creo por ahí, o particularmente escribirle a la directora de forma directa, en el caso de que requieran alguna intervención o algún trabajo, o sea, emocional o tengan alguna dificultad, ¿ya? Y sería todo. Cuídense, que le vaya muy bien a todas. Igualmente, que esté bien, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias tía. Chao.